bienvenidos a esta 15ª jornadas laborales que organiza la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El día de hoy tenemos una jornada dedicada a varios temas de interés. Empezaremos el día de hoy con una conferencia titulada La iniciativa de reforma a las pensiones en México. Estará a cargo de Jorge Herrera Ireta. Posteriormente, una conferencia sobre tu jubilación sin contratiempos, a cargo del contador público Jorge Pardo Guzmán, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Después de nuestro receso, una conferencia sobre el convenio contractual 2024-2025 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y nuestra asociación. Después, la conferencia Factores de riesgo para la seguridad e higiene en el trabajo, a cargo del maestro Elmer Daniel Avendaño López. La conferencia sobre el convenio contractual estará a cargo del maestro Efraín Macías Hernández. Y bien, otro anuncio parroquial es: conforme vayan entrando, comuníquense en el chat para que anoten su nombre completo y su ID a fin de que podamos extender la constancia de participación en este evento que está muy interesante y hoy es el último día. Así que anoten ahí en el chat. La licenciada Dulce María Neptali estará tomando nota al respecto. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta última jornada del día de hoy. Así que te cedo la palabra, Iris Acero. Hola, muchísimas gracias. Agradecemos a la maestra Marica Santa Cruz su cordial bienvenida. Y para iniciar el programa del día de hoy, les voy a presentar a Jorge Herrera Ireta, que es presidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Es miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado diversos cargos de representación departamental y como legislador de revisión de contrato colectivo de trabajo. Del 1997 al 2000, ocupó el cargo de prosecretario de sucursales y del 2000 al 2002 fue secretario tesorero del Comité Central del SME. Desde el 2003, es jubilado de Luz y Fuerza del Centro y a partir del 2021 ocupa el cargo de prosecretario de jubilados. Asimismo, desde el 2022 ocupa el cargo de presidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Es un honor tener con nosotros a Jorge Herrera Ireta, que nos presentará la conferencia La iniciativa de reforma de las pensiones en México. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Al contrario, agradecer a la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes la oportunidad de podernos expresar. Como se habrán dado cuenta, bueno, pues nuestros antecedentes son meramente sindicales. Nosotros es donde nos desenvolvemos en el ámbito laboral, en el ámbito sindical. Sin embargo, bueno, pues a través de estos años hemos logrado adquirir una serie de conocimientos que nos permiten pues compartir con ustedes estas experiencias y nuestra visión desde el mundo del trabajo acerca de lo que está sucediendo en las pensiones en México. Y el tema es sobre la reciente aprobación y publicación de la nueva ley que da como origen a una nueva condición a partir de una situación de extracción de recursos que van a hacer para crear este fondo de pensiones del bienestar. Pero yo quisiera, para entrar y llegar a esta situación, poner en contexto lo que ha pasado desde hace ya 27 años, que fue modificada la condición que teníamos antes del 1 de julio de 1997, en que con el presidente Zedillo se modificó
la ley del SAR, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, y se crearon estas administradoras privadas llamadas AFORES. Esto vino a modificar lo que por años en México se venía dando en el tema de pensiones, que era un modelo tripartita entre gobierno, patrones y trabajadores, y bueno, había una gran bolsa, cada quien aportaba una cantidad y esta permitía que de manera intergeneracional se fueran dando las pensiones de manera pública, porque nosotros consideramos que el tema de las pensiones es un tema que forma parte de la seguridad social. La seguridad social es un concepto muy amplio que no solamente tiene que ver con la atención médica, tiene que ver con la recreación, la cultura y una parte son las pensiones. Y esto se cubría en este gran concepto de la seguridad social que, bueno, pues tiene su origen desde la Revolución Mexicana, de nuestra Constitución en 1917, donde se establece el artículo 123. Y bueno, pues es producto de la lucha de los trabajadores. Sin embargo, es hasta 1943 que se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social y en 1959 el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado. Son los grandes entes, las dos grandes instituciones encargadas de proveer, de dar la seguridad social en el país. Y también tenían como encargo la administración de los recursos para poder fondear lo necesario en el momento de cubrir los requisitos y que un trabajador accediera a su pensión. Esta situación, repito, se modificó en 1997. Nosotros consideramos que en la etapa llamada neoliberal, que propiamente abarca a 6 presidentes, 36 años. Una de las más profundas reformas que se generaron en este periodo es la reforma de pensiones. Quizás no fue valorada en su momento con las repercusiones que iba a tener. Y debo de decir y reconocer de manera autocrítica el movimiento obrero en su momento no hizo nada por detener esta situación. No se vieron las repercusiones que al paso de los años se iba a tener. Hubo voces aisladas, también eso hay que reconocerlo, de analistas, de estudiosos que advirtieron lo que se estaba en ese momento viendo y aprobando y lo que en el futuro iba a pasar. Y finalmente pasó. Después de 27 años de funcionamiento de este modelo de acumulación a través de cuentas individuales administradas por un ente privado, bueno, lo que ha ocurrido es una gran acumulación de recursos en manos de estos administradores. Se habla que ha rebasado ya la cantidad de 6 billones, lo que manejan las administradoras de fondos para el retiro. Son más de 72 millones de cuentas, no todas activas, por eso también tiene que ver este tema, lo de las cuentas activas, con lo que vamos a ver de la reciente propuesta del Ejecutivo Federal, bueno, de la ley, de la ya aprobada ley. Pero en su momento, repito, fueron pocos los que advirtieron las consecuencias de lo que iba a suceder, la propaganda gubernamental en ese momento, junto con el legislativo que aprobaron la iniciativa del presidente Zedillo, bueno, hablaba de que al final de la carrera laboral iba a ser reconocido el esfuerzo individual de los trabajadores, que fueran capaces de ahorrar en su cuenta individual. Al final, bueno, se hablaba la propaganda, nos ponían allí unos yates y disfrutando de vacaciones después ya de nuestra vida laboral. Y así se nos vendió la idea y se prometió desde entonces una tasa de reemplazo del 70% del último salario. Es decir, de la última cotización que teníamos como activos,
en el momento de retiro se iba a alcanzar un 70% de ese salario. Y la realidad, después de 27 años, pues nos ha demostrado que no fue así, desgraciadamente. Y eso que advirtieron algunos analistas, conocedores, se hizo realidad. La verdad es de que el modelo finalmente es un modelo de ahorro, pero no es un modelo para pagar pensiones. O sea, sí se han acumulado grandes cantidades de recursos que han servido para promover proyectos productivos privados y los trabajadores no participan ni siquiera en la elección de dónde se va a enviar ese recurso. No participan los trabajadores, somos ajenos. Como sabemos, estas administradores tienen un regulador, que es la CONSAR, que se supone que es la que debe de administrar a través de inversiones de las CEFORES, invertir el recurso de los trabajadores que les genere un rendimiento, una utilidad. El hecho concreto es que donde están invertidos los recursos de los trabajadores, no le genera a la cuenta del trabajador beneficios. Estos beneficios, estos recursos, estas utilidades se van a la cuenta de las administradoras. Pero cuando hay lo que eufemísticamente se llama minusvalías, que son pérdidas, estas sí se van a la cuenta del trabajador. ¿Por qué existe esta condición? Bueno, porque en donde están invertidos los recursos de los trabajadores que administran las AFORES, hay una cartera que se administra a través de las CIEFORES y se distribuye fundamentalmente, y esto también hay que decirlo, ya de una manera importante en deuda gubernamental. El 51.7% del recurso que administran las AFORES se va a este rubro. A la deuda privada nacional se ve el 14.9% y otras cantidades, el 7.2% estructurados, el 7.1% en renta variable nacional, el 2.5% en fibras, ahí intervienen la cuestión de los energéticos, 0.8% en deuda internacional, 0.5% en mercancías y 3.1% en otros activos. Aquí hay que decir que recientemente la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, ha modificado el régimen de inversión y ahora incluso se permite invertir en recursos que le llaman vehículos de inversión inmobiliaria, que son emisores, patrocinadores o administradores extranjeros. Si nosotros revisamos la página de la CONSAR, todos son documentos públicos, vamos a encontrar, por ejemplo, que hoy se maneja parte de los recursos de los trabajadores en inversiones en Singapur y no se nos explica en detalle qué hace ese dinero y con qué fin se está invirtiendo ahí. Y así vamos a encontrar en varias partes del mundo, porque hubo una modificación que hoy permite que la CONSAR lo pueda hacer. Y reitero aquí lo importante desde el punto de vista de los trabajadores. No somos informados los dueños del dinero que administran estas administradoras privadas de cómo se va a manejar nuestros recursos. En nuestros estados de cuenta cuatrimestrales que por ley nos tienen que enviar, simplemente se señala el movimiento en general de nuestro dinero. Y resulta que, por ejemplo, si en un cuatrimestre tenemos, por decir un dato, 100,000 pesos, es posible que al segundo cuatrimestre tengamos 50,000 y nos dicen simplemente que hubo una minusvalía. Porque también la CONSAR y el gobierno permitieron que una parte importante se fuera a la bolsa. Y en ese sentido hay cuestiones de riesgo. Y bueno, se nos ha dicho, cuando ha habido minusvalías, por ejemplo, el año pasado,
que hubo una cantidad importante de minusvalías, se nos dijo que era por la turbulencia en los mercados, provocado, entre otras cosas, por la guerra entre Rusia y Ucrania. Cuestiones que ponen en condición de inestabilidad la bolsa, repercute directamente en los recursos, las Afores. Entonces, ni siquiera de entrada, había que decir, los dueños del dinero ni siquiera nos toman nuestra opinión para decir dónde se va a invertir el dinero. Y luego viene la otra situación. Por administrar nuestro dinero, nos cobran una comisión. Y entonces esto pues, va prefigurando una situación que al final lo que resultó después de 27 años, que lo que se ofreció no se cumplió. Sí hay una gran ganancia, hay utilidades muy importantes, producto de esta gran acumulación de más de 6 billones de pesos a favor de las administradoras. Y los trabajadores, después de 27 años, porque el futuro nos alcanzó, ya hay una generación, ya estamos en la segunda generación de trabajadores que alcanzaron los requisitos para poderse pensionar, pues se fueron cuando bien les fue, 27, 28% como tasa de reemplazo. Y esto, bueno, pues es lo que ha provocado que el gobierno busque alternativas. Y esto lo reconocemos. Esto de entrada es plausible. ¿Por qué? Porque se busca, sin tocar el modelo, se busca que los trabajadores alcancen una mejor pensión al final de su vida laboral. Y este gobierno, en ya cerca de 6 años, ya al final de su gobierno, el ocaso del gobierno, ha implementado 3 iniciativas que se han vuelto ley. El presidente López Obrador, a su llegada, dijo que no iba a tocar el tema de pensiones hasta después de su 3er año, cosa que no sucedió así, porque no habían pasado ni 3 meses cuando metió una primera iniciativa. Repito, las 2 anteriores y esta que se acaba de aprobar no van al fondo del problema, que para nosotros, nuestra opinión, está quién administra el dinero, quién decide a dónde se va el dinero, propiedad de los trabajadores. Como parte del neoliberalismo, que es una cuestión de carácter económico, es un modelo, eje a lo privado sobre lo público, bueno, ha venido acompañada esta política económica con un bombardeo desde el punto de vista ideológico. Y nos han hecho creer que así son las cosas y son inamovibles, que nosotros no sabemos administrar, que el gobierno es corrupto y entonces los recursos de los trabajadores pues hay que entregárselos a los benditos de la iniciativa privada para que nos manejen nuestro dinero y nos cobren una comisión, ¿no? Y al final, bueno, pues ya vemos lo que ha resultado. Nosotros, repito, reconocemos y aplaudimos lo que ha hecho el gobierno con la intención de mejorar la condición de los recientes pensionados. Hay que decir que en la primera iniciativa avalada por el gobierno, que fue, repito, a los 3 meses de haber tomado posesión en marzo del 2019, nos enviaron una primera iniciativa que modificaba el modelo, la cuestión de la CONSAR en su manejo y se cambiaron las CIEFORES por las FIEFORES. Pareciera que era una cuestión meramente de forma, pero no, es una cuestión que tiene que ver con el fondo y tenía que ver con la cuestión también de las comisiones. Se elevaron los montos de las comisiones que aportan los patrones, se mantuvieron las de los trabajadores y el gobierno aportó otra cantidad.
Aquí también es importante mencionar que se buscó con un consenso con los patrones una segunda iniciativa, una segunda ley en este gobierno que fue muy aplaudida, muy festejada por la cúpula del movimiento obrero, que redujeron esta cuestión de las comisiones, que sí acotó las ganancias en ese rubro de las comisiones, generó una molestia por parte de las administradoras, porque ahora se calculan a partir de un promedio que se determina por las comisiones que se cobran en otros países, se saca un promedio y obviamente que se aumentó, perdón, la cantidad de comisión que tenían que pagar las administradoras. También hubo un esfuerzo y se ayudó a bajar semanas de cotización en la segunda iniciativa de este gobierno, que permitió que un grupo importante de trabajadores que no iban a alcanzar pensión la pudieran alcanzar, aunque no se mejoraba el monto, la cantidad final de pensión, pero hubo un mayor número de trabajadores que lo pudieron hacer al quitarse esta situación de las semanas. Hoy, de acuerdo a cómo se ha dado la evolución, andamos más o menos en 1,000 semanas de cotización, lo que se pide para poder acceder a la pensión. Y así llegamos finalmente a la última iniciativa del presidente, que nos habla de crear este fondo de pensiones bienestar. Y nosotros decimos que no alcanza, nos parece que se queda corto en dos rubros. Primero, deja fuera a los trabajadores de la ley de 73 y tampoco incluye a los trabajadores protegidos por el 10º transitorio de la ley del ISSSTE. Solamente es para los trabajadores de la ley de 97. Y esto, por supuesto, que acota, disminuye importantemente la cantidad de trabajadores que van a poder acceder. Es decir, en número está limitada. Y en la propuesta de la pensión que van a recibir estos trabajadores, también está acotada en monto. Se señala, dice la iniciativa, que es para compensar a los trabajadores que ganen menos de lo que se señala como un salario, como la cuota que se tiene actualmente y el salario tope que tiene el Seguro Social, que son 16,770 pesos por ahí, 777. Los que tengan menos de esa cantidad, este fondo de pensiones del bienestar les va a igualar a esa cantidad. Entonces, también está acotada en el monto, es decir, acotada en número de trabajadores que pueden acceder y acotada en la cantidad del recurso que al final van a recibir. Es decir, todos aquellos que tengan más allá de 16,777, que es el salario promedio que tiene el Seguro Social para este año, no podrán acceder. Y los que tengan menos van a ser beneficiados con esta igualación a partir de la creación del Fondo de Pensiones al Bienestar. Y la gran discusión se ha venido a dar de dónde van a salir los recursos. Originalmente el gobierno dijo que había que crear un fondo semilla de 64,000 millones de pesos. Y se habló que el 75% de estos recursos iban a salir del Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, del INDEP. Sin embargo, ya en la discusión en el Congreso, sí se van a tomar recursos del INDEP, pero se priorizó y se expresó ahí, que generó una gran discusión, fue que iba a ser tomado de las cuentas que no tienen movimiento, las cuentas inactivas.
Y bueno, ahí no se ponían de acuerdo en cuanto era el monto de estas cuentas inactivas. Finalmente se habla de 40,000 millones de pesos que están en estas cuentas inactivas. Debo decir, parafraseando al presidente, nosotros tenemos otros datos. De las cuentas inactivas nos da una cantidad mayor. Nosotros tenemos la información de cómo están esas 72 millones de cuentas individuales. 52.5 millones de esas cuentas son cuentas que le denominan registradas, es decir, que están ante el Banco de México. 9.5 millones son cuentas asignadas con recursos de una sociedad, de una CIEFORE, y las restantes 8.8 millones corresponden a cuentas asignadas con recursos depositados en el Banco de México, registrando rendimientos acumulados por 2.7 billones de pesos, lo que resulta que es el equivalente al 52% de los activos administrados por las AFORES. Y nosotros el dato que tenemos es que el monto de las 18 millones de cuentas asignadas o no reconocidas, es decir, inactivas, es de 200,000 millones de pesos, no los 40,000 millones que se ha mencionado que van a integrar el Fondo Semilla para crear este Fondo de Pensiones Bienestar. Y estos 200,000 millones de pesos representan el 4% del total acumulado. Cabe aclarar que las cuentas asignadas son las de los trabajadores que salieron de la formalidad laboral. Ese es otro gran tema. O sea, si aspiramos a tener pensiones dignas, pues tendríamos que empezar por tener un empleo estable. Y desgraciadamente, el mundo laboral en México, más del 60% del mercado laboral está en la informalidad. Entonces son trabajadores que no cotizan al Seguro Social, no tienen prestaciones. Entonces, condición precaria en el trabajo, pues repercute a condición precaria en las pensiones. De entrada había que ver de dónde se surte el recurso para que finalmente un trabajador pueda acceder a una pensión digna. Eso es que tenga un trabajo estable, que tenga un trabajo formal. Y esta cuestión de las cuentas inactivas tiene que ver con la informalidad, porque entran y salen los trabajadores. Un mes trabajan, son dados de alta, cotizan, y al otro mes son dados de baja. Y esto pues les impide ir acumulando semanas, ir teniendo el derecho para adquirir y llegar a las 1,000, que ahorita está lo que se marca por la ley. Entonces esta situación pues deviene en una condición de pensiones precarias. Entonces, esta iniciativa nosotros reconocemos, lo dijimos públicamente, lo expresamos, que reconocíamos el esfuerzo que el gobierno federal está haciendo para mejorar las pensiones en este sentido, pero que no va al fondo del asunto. El fondo del asunto es quién administra el dinero propiedad de los trabajadores. Lo siguen administrando y lo van a seguir administrando las AFORES. Se les va a quitar una pequeña cantidad de las cuentas inactivas. Ahora bien, también es cierto, y esto en contra de pues, los detractores a esta iniciativa, se han dicho algunas verdades, pero también se han dicho muchas mentiras. No es cierto que se les vaya a robar el dinero. Son cuentas inactivas para el caso del Seguro Social, de los compañeros que tengan más de 70 años y que no hayan hecho movimiento durante un año de su cuenta, no esté vigente, porque hay compañeros de los 70 años que todavía trabajan y cotizan, bueno, esas no se tocan. Pero de las que tengan, que estén inactivas, se va a ir al Fondo de Pensiones al Bienestar. Pero la misma les reconoce
que este derecho es imprescriptible. Y entonces en el momento en que el trabajador lo reclame, se le entregará su recurso. Y para ese fin el Banco de México va a crear un fideicomiso que pueda cubrir esta cantidad que se mantenga permanentemente. La gran pregunta, ahí coincidimos, me parece, con otras opiniones, es el futuro del fondeo de este Fondo de Pensiones del Bienestar. O sea, ahorita hasta dónde da, dice el director del IMSS que da para 10 años. Bueno, y después, ¿de dónde vendría el recurso? Porque también se hablan otras fuentes de capitalización de este fondo, que son eventualmente algunos fideicomisos pues, que están discutiéndose legalmente si procede o no procede estos fideicomisos, pero eso pues es una cuestión que nadie puede asegurar, es una eventualidad. Hay otras fuentes de algunos organismos que se han desincorporado y bueno, de ahí se van a tomar recursos. Se habla también de utilidades del AIFA, de utilidades del Tren Maya, pero no es un recurso que esté tangible, es algo que está en veremos. Entonces, ahorita alcanzaría para fondear, repito, porque son pocos los trabajadores que van a acceder al fondo por las limitaciones del mismo decreto. Entonces, se va a alcanzar, dice el director Zoe Robledo, que alcanza para 10 años, pero está en veremos lo que sigue. Entonces, nosotros decimos, si las administradoras administran 6 billones, ¿por qué andamos buscando rascarle al AIFA, al Tren Maya? Ese dinero es de los trabajadores. Los 6 billones que administran las AFORES es de los trabajadores. Y nosotros, como Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, que entre paréntesis nacimos desde el 2006, tenemos una iniciativa de ley que por 2 ocasiones hemos metido al Congreso de la Unión. En la segunda ocasión, como la hicimos ciudadana, la tuvimos que acompañar con firmas, lo que señala la Constitución. La segunda ocasión alcanzamos más de 160,000 firmas y le hizo suya la fracción parlamentaria del PT. Eso fue en el año 2000. Incluso se publicó en la Gaceta Parlamentaria. Nunca llegó a su discusión al Pleno de la Cámara, porque coincidió cuando se estaba discutiendo el outsourcing y entonces priorizaron la discusión del outsourcing, que está bien, y nos dejaron fuera y la metieron al bote de la basura nuestra iniciativa. ¿Y qué proponemos nosotros? Que el recurso propiedad de los trabajadores regrese a ser administrado por los trabajadores a través de un Instituto Nacional de Pensiones, que el gobierno sea garante del manejo de esos recursos. Nos fundamentamos nuestra propuesta a partir de 3 pilares, que es los años de antigüedad, las semanas cotizadas, la edad, los factores fundamentales para poder acceder a una pensión. Y decimos que esos 6 billones sean transferidos a un Instituto Nacional de Pensiones que sea administrado en una parte por los propios dueños de los trabajadores. Creen 2 consejos, uno de administración y un consejo técnico, que permitan darle transparencia y viabilidad al manejo de los recursos y que sea la decisión de los propios trabajadores a dónde se invierten los recursos. Miren, en Colombia es un modelo privado, pero en Colombia le preguntan al trabajador, le ponen en su informe que les llega, aquí es cuatrimestral, en Colombia desconozco cada cuánto tiempo tengan para enviarles la información, les ponen varias opciones, les ponen esta empresa, esta otra, y el trabajador dice, yo quiero que se invierta aquí. Ah, bueno,
por lo menos se le considera, y es decisión del trabajador, que él dice, yo quiero que se invierta. Aquí ni siquiera eso nos toman en cuenta, ¿no? O sea, invierten donde quieren, manejan nuestro dinero como quieren, en beneficio de ellos mismos, repito, porque cuando hay ganancias, se las llevan ellos, y cuando hay pérdidas, nos las cargan a nosotros. Entonces nosotros decimos, de fondo, el tema es quién administra el dinero. Nosotros tenemos una propuesta, no solamente hacemos la crítica, y reiteramos que el esfuerzo que hace el gobierno por mejorar la condición de las pensiones forzosamente tiene que pasar quien administra los recursos. No es quitarle una cantidad de cuentas inactivas y dárselas, y el gobierno subsidiar otra parte, que ese es el tema. El gobierno se ha vuelto subsidiador de las AFORES. En la segunda y tercera propuesta de este gobierno es lo que resultó. O sea, las AFORES no vieron afectados su patrimonio, y el gobierno terminó subsidiando. Y hay otros dos grandes temas, ¿no? Uno es lo de la UM, que bueno, bienvenida cuando se creó, porque se creó para quitarle presión al salario mínimo, desindexarlo, de pago de multas, de algunos servicios, incluso el financiamiento de los partidos políticos, que no tenía nada que ver el salario mínimo con eso, y se creó la unidad de medida y actualización, pero bueno, pues a alguien se le ocurrió que había que calcular y pagar las pensiones con esa unidad de medida y actualización. Y el asunto es que al paso de los años, en este gobierno fundamentalmente ha habido un incremento real al salario mínimo, que hoy la desproporción entre salario mínimo y UMA es del 50%. Y eso es como se calcula y se pagan las pensiones. Este es un tema. Y el otro tema que a nosotros nos ha generado mucha bronca, tuvimos oportunidad de presentarnos en la Cámara de Diputados, hacer una exposición, y nos generó ahí una bronca con los diputados del Partido Morena, que nosotros decimos que este gobierno ha mezclado dos cosas. Una cosa son los derechos adquiridos de los trabajadores, y otra son las ayudas sociales del gobierno. Bienvenida sea la ayuda del gobierno. Yo mismo aplico a mi pensión del bienestar, pero no se le puede llamar pensión. La pensión deviene de una relación de trabajo, y las ayudas sociales ayudan para paliar la pobreza. Bienvenidas, repito, bienvenidas, pero tampoco van al fondo. Y el problema es de que se confunde y se cuantifica, y se dice que ya las pensiones en México, lo que paga y eroga el gobierno, rebasa el billón de pesos. Pero ahí meten las pensiones del bienestar, y esas son ayudas sociales, y esas se pagan con los recursos de todos, los impuestos. Y entonces no pueden ser metidas en el rubro de pensiones. Son dos temas que nosotros hemos venido discutiendo. En algunos casos hemos encontrado eco en el tema de la UMA. También reconocemos que, sin ser el problema fundamental, es un problema que en los hechos sí afecta a los trabajadores, porque cuando llegan a su pensión y reciben su primer pago, se dan cuenta que les calcularon y les pagaron en UMAS y no en salario mínimo, como ellos cotizaron. Entonces, todo esto prefigura un escenario complejo, muy difícil. Los mismos investigadores, los académicos, los estudiosos no se ponen de acuerdo en cuántos sistemas de pensiones hay en el país. Hay quien habla que son más de 100. Ahí están incluidas las universidades. Pero si cada municipio tiene, hay muchos municipios que tienen sistema de pensión en particular. Pues si sumamos la totalidad de municipios que hay en el país, entonces no son 100 sistemas de pensiones, son miles. Y esto genera una complejidad de cómo manejar esos recursos. Por eso nosotros decimos que debe de existir un Instituto Nacional de Pensiones, donde estén incluidos todos estos regímenes de pensiones, grandes, chiquitos, medianos,
todas las universidades, los municipios, todos deberían de estar regulados por un ente que es el que proponemos, donde decimos, repito, que el garante sea el gobierno y los que administren sean los trabajadores, y puede haber también, o sea, nosotros no decimos que no participe los privados, pero con una cantidad menor y con una participación menor, tanto en los recursos como en la administración de ellos, que nos permita que haya verdadera transparencia y que al final los recursos efectivamente se repartan y alcancen para distribuirse de una mejor manera. Nosotros aspiramos que eso que propuso Zedillo en el 97 se pudiera hacer realidad y se alcanzara el 70% de la tasa de reemplazo. Una tasa que a nivel mundial es aceptable. Hay países que tienen más, hay países que tienen sistemas donde se llevan el 100%, y no solamente se llevan el 100%, se llevan más porque participan como socios en procesos productivos, pero de carácter público. Y es lo que nosotros también decimos. A ver, ¿por qué no de esos 6 billones que hoy administran las AFORES, por qué no se invierten en proyectos en proyectos públicos? ¿Por qué no generar recursos para las cooperativas? Proyectos productivos que, además de que le resuelven el problema a mediano y largo plazo al trabajador para recibir una pensión digna, que genere recursos al Estado, al país, que haya generación de empleos, que haya ganancias a través de estas aportaciones y estos recursos que se fueran a proyectos de carácter social, de carácter público, pero no. La visión es la que se impuso en el 97, que es heredada, y hay que decirlo también, porque esto es cierto. Este modelo proviene de Chile, cuando estaba la dictadura de Augusto Pinochet en 1981. Y nosotros en una democracia lo adoptamos y lo impusimos, porque fue una imposición. Y repito, autocríticamente, los trabajadores en ese momento no hicimos nada. Pero bueno, pues al paso del tiempo nos hemos dado cuenta que han sido, y hay que decirlo, han sido saqueados nuestros recursos, nuestros ahorros. Nosotros, como sea, y con esto concluyo, y así es lo que decimos siempre, finalmente nosotros, jubilados, pensionados, ya tenemos un recurso. Bueno, malo, como sea, ya tenemos un recurso. Pero el futuro, los trabajadores, millones de trabajadores, para muchos, y eso lo hemos visto en foros que hemos participado, la cuestión de la pensión es algo que ya no aparece en su imaginario. Muchos trabajadores actualmente que no aspiran a pensionarse, y eso, pues eso está muy mal. La pensión es una conquista histórica del movimiento obrero a nivel mundial, quizás la conquista más importante, que se le garantice al trabajador después de toda una vida laboral, pues una vejez de buena calidad, una vejez digna, es lo que nosotros decimos, que se garantice vivienda, transporte, seguridad, agua potable, los mínimos del bienestar. Yo creo que cualquier país, a sus dos sectores más vulnerables, que son la niñez y la vejez, debería de recompensar, debería de garantizarles esta condición mínima de bienestar. Y desgraciadamente en el país, y también tiene que ver, es cierto, con el cambio de la pirámide generacional. Hoy empezamos a ver los efectos de una sociedad que envejece. En unos años seremos igual de viejos que de jóvenes. Y si así va la tasa de natalidad, en algún momento vamos a ser más viejos que jóvenes. Y eso también forma parte de la complejidad del problema.
Pero yo creo que con políticas sociales que contemplen todo esto, pero sobre todo que vean desde el punto de vista social y no simplemente en la ganancia, podremos resolver el problema de las pensiones y garantizar que los trabajadores mexicanos aspiren a una pensión digna. Esa sería de mi parte mi intervención. Si hay dudas, si hay preguntas, pues aquí está. Agradecemos mucho su intervención. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, yo por mi parte quisiera agradecerle. La verdad, es un tema muy complejo, como lo acaba de manifestar, que tiene pues grandes aristas y la verdad, la manera en cómo lo abordó, integrando todos los aspectos desde las iniciativas, desde precisamente desde la seguridad social, de todo lo que abarca, realmente ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias por toda su participación. Voy a ver si en el chat hay alguna, bueno, hay una felicitación precisamente, felicidades, información muy importante. Gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? Bueno, Iri, yo tengo una pregunta en el chat, pero le quiero hacer la pregunta. Dada la situación, ¿usted considera que el futuro de las Afores, si se acepta eh, la aportación tripartita y que la manejen los trabajadores, cree que desaparecerán las compañías de Afores? ¿Cómo se verá esa situación? ¿Cree que a futuro puedan desaparecer? Y de hecho nosotros estamos planteando que las Afores deben de desaparecer. Y miren, no es una cuestión imposible. Yo decía que una carga importante de esta política neoliberal tiene que ver con el asunto ideológico. Pero les doy un dato de un estudio de trabajo de la OIT, más o menos del año 98, 99. Este estudio señala que de 30 países que habían pasado al régimen privado a través de administradoras, 18 ya habían regresado al público. O sea, sí se puede. No es algo porque, ¿qué nos dicen? No, si retiran el dinero de las Afores, se va a caer la bolsa, el país se va a ir en picada. No, además nosotros decimos, ese dinero ya está ahí. Nada más es ver quién lo maneja, quién lo administra. El modelo, como un modelo de acumulación de ahorro, pues está muy bien pensado, pero no está pensado para dar pensiones, está pensado para crear negocios a partir de ese recurso. ¿De dónde sacaron el recurso a las Afores? Esto hay que decirlo primerito. Cuando la ley del SAR, previa a la ley de Ernesto Zedillo en el 97, se hizo la ley del SAR, todavía con Salinas de Gortari, se tomó el recurso de los trabajadores, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del ISSSTE, y de la cuestión de vivienda, y con estas aportaciones se trasladaron al fondo que creó las Afores. O sea, las Afores no crearon el recurso con su dinero, crearon el recurso, la administración con el dinero de los trabajadores, a partir de lo que se aportó en ese momento con la ley del SAR. Entonces, bueno, pues nos vamos a los clásicos. La acumulación original del capital vino no de manos propias, vino de manos ajenas, y de ahí pues empezó el gran crecimiento. Incluso hay también que decirlo,
Cuando nacen las AFORES, no recuerdo el número, pero eran más de las 10 que actualmente tenemos. Son 11, pero está ahí, consideramos también la de pensionista, que esa sí digamos que es una AFORE pública. Pero de las que originalmente, cuando se funda el modelo, se han ido concentrando y entre ellas mismas se han ido destruyendo y desapareciendo. Hoy quedan 10 grandes, 10 administradoras de fondo para el retiro. Déjenme ver, por aquí tengo el dato, cuánto es lo que maneja cada una. Me parece que es significativo. Por ejemplo, Azteca, las cuentas que maneja la Afore Azteca son 509,170. Citibanamex, 652,849. Coppel, 326,899. Inbursa, 95,598. Impercap, 205,970. Pensionistas, 57,629. Principal, 374,384. Profutura, 323,979. Y Sura, 550,223. Y la más grande, que originalmente fue la cuenta concentradora que manejó Bancomer y ahora maneja Banorte, es la siglo XXI Banorte con 940,527 cuentas. Así está de concentrado ya en 10 administradoras el recurso de los trabajadores. O sea, entre ellos mismos han ido desapareciendo. En esta competencia, pues el más grande se come el más pequeño, pero nosotros sí, y eso hay que decirlo, y que no nos espante, nosotros sí planteamos la desaparición de las AFORES porque nos parece que es, por ahí alguien decía que el que roba un banco pues es un ratero, pero el que crea el banco es más ratero. Inventaron las AFORES como un gran robo, es un gran robo. Agarraron el dinero de los trabajadores para hacer un gran negocio y te regreso una migaja al final de tu vida laboral. Ganancias me las llevo. Entonces sí, nosotros decimos que deben desaparecer las AFORES, pero damos una alternativa, ¿no? Sí, Muchas muchas gracias. Al contrario, al contrario. Bueno, a mí me surge una pregunta. ¿Cómo se garantizará la transparencia y la rendición de cuentas en la implementación de la reforma y la creación de pensiones para el bienestar? Pensando principalmente, bueno, en dos aspectos que en un momento mencionó, que el total acumulado de las cuentas inactivas pues es mayor. Nos comentaba creo que 200,000 millones. Y otra que se está retomando las pensiones del bienestar, que es un programa social que también se va a anexar a este mismo fondo. No sé si entendí bien, pero No, ¿cómo? No, no, ok. no, las pensiones del bienestar no. Esa es Ok, una parte. Lo que nosotros decimos es que no se confunda no deben de que entrar. es una pensión como un derecho adquirido, sino que son derechos que se tienen como una cuestión de carácter social. Ok, perfecto. Entonces, nada más eso, ¿cómo se garantizaría la transparencia de la rendición de cuentas? Pues esa es una gran pregunta, porque efectivamente el recurso se va y lo va a administrar. Se crea un fideicomiso que va a administrar, el fiduciario es el Banco de México. Entonces, pues, se supone que ahí se va a crear un consejo de vigilancia y un consejo técnico, pero esa es una de las grandes dudas, ¿no? También, ¿cómo le van a dar transparencia al manejo de estos recursos? Ya de por sí, el hecho de dónde se están sacando los recursos ha generado dudas, inquietudes. Ahora la administración, y es que ese es el problema, ¿no? Porque al final es donde a lo mejor nos atan. Nos dicen es que el gobierno es mal administrador, entonces volteamos y vemos la iniciativa privada. Pues ya vemos que la iniciativa privada pues va por sus intereses legítimos, pero que no tienen nada que ver, repito, en la cuestión de las pensiones con otorgar pensiones. Ellos esta gran cantidad de dinero la acumulan para
hacer negocios productivos privados. ¿Saben? Miren, este dato es un poco hasta anecdótico. De repente, yo creo que ahí en Aguascalientes, tiene muchos años que no voy, pero próximamente voy. En las capitales de los estados del país, ¿cómo han surgido centros comerciales? De repente, como aquí en la Ciudad de México, cada esquina ya hay un centro comercial, ¿no? ¿Saben de dónde sale el recurso? De las Afores. Los privados no le meten mano a su dinero, le meten la mano al dinero de los ahorradores. Y por eso han surgido una cantidad enorme de centros comerciales y todos son igualitos. Bueno, otros nos ofrecen alguna cuestión más atractiva, pero tienen las mismas tiendas, es el mismo concepto. Investiguen y vean de dónde sale el dinero para crear los grandes centros comerciales, del recurso, de los ahorros de los trabajadores. Entonces, pues sí, son muy buenos administradores, pero en su beneficio. Pero sí es cierto, sí hay una gran duda de la transparencia en la administración de este Fondo de Pensiones del Bienestar. Ok, pues muchas gracias. Pues bienvenido. Nos honraría muchísimo tenerlo aquí en Aguascalientes y cuando guste lo esperamos con las puertas abiertas. Por ahí hay una luchadora social, maestra Chuyita, que es parte de la coalición de jubilados pensionados, Cepillo Domínguez Castro, que ahí anda batallando de toda la vida. Le mando un saludo, si es que nos está viendo, maestra Chuyita, y porque sí, hay un interés de hacer un foro, y yo les avisaría para ver si podemos compartirlo, podemos tener ahí su participación también. Nos daría mucho gusto. Muy bien, Y muchas gracias. ¿puedo hacer una pregunta? Me quedó esta duda, hablando de la transferencia y todo. Este instituto estaría formado por consejos, como usted señalaba, pero tendría que ser de carácter autónomo, paraestatal, porque eso es bien importante en el sentido de que el gobierno tampoco se convierta en otra vez volver al centralismo ultrajante e inflexible. ¿Qué características tendría para que no fuera una, una entidad a disposición total del Estado? Es también una de las preocupaciones. Nosotros decimos que hay que crear una nueva ley de pensiones. Incluso así le denominamos a nuestra propuesta LEPE, Ley de Pensiones, y que cree un Instituto Nacional de Pensiones. ¿De dónde van a salir el recurso? Que se transfieran los recursos que se tienen hoy acumulados y que administran las Afores y la CONSAR. Nosotros decimos que el gobierno debe ser garante, pero no administrador de los recursos. Ese es el gran reto. Nosotros decimos que los trabajadores dueños del dinero deben de participar en la administración de a través de dos consejos, uno de administración y uno técnico, pero tampoco descartamos la posibilidad de que participaran académicos, gente de la sociedad civil, que le permitiera dar transparencia de las universidades, porque si se crea este gran instituto, ahí estarían los recursos de las universidades. Es un reto, es una propuesta ambiciosa, pero que nos parece en dos sentidos. Uno, efectivamente, le daría una centralidad al manejo de las pensiones, acabaría con esta dispersión terrible que hay, que luego, por ejemplo, las pensiones de los gobiernos de los estados, bueno, pues son un verdadero fracaso. Cada que cambia el gobierno hay que fondear nuevamente el fondo de pensiones porque ya se lo gastaron para otras cosas. Yo conozco el caso de Baja California, el Ixtecali. Pues cada que cambia el gobierno hay que meterle recursos porque se tomaron para otro fin el ahorro de los trabajadores. Y esto quiero decirles, nosotros como Confederación pertenecemos a una organización internacional, la Unión Internacional de Sindicatos, y en este caso, jubilados y pensionados de la Federación Sindical Mundial.
Acabamos de celebrar el tercer congreso en los días del 14 al 18 de abril en Atenas, Grecia, y esta es la realidad a nivel mundial de las pensiones, donde participa el gobierno, la gran corrupción que existe, porque es a donde está el dinero, a donde está el recurso, en donde se acumula la riqueza en el empleo. Bueno, pues con la acumulación de los sistemas de pensiones. Yo vengo de la extinta Lucha y Fuerza. Nosotros creamos nuestro fondo con recursos propios. En nuestro contrato colectivo era la cláusula 64. Creamos algo que se llama el Fondo de Previsión Social para Pensiones. Entonces, esos grandes recursos, al final, el gobierno son un gran atractivo y los ha tomado para otros fines, los ha desfondado y, bueno, pues se generan situaciones difíciles que nosotros no estamos de acuerdo tampoco, por ejemplo, con las aseveraciones como la que hizo Christine Lagarde, que fue la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que un día dijo que los viejos vivíamos más del tiempo programado, ¿no? Así como que ya muéranse. Y luego un funcionario japonés también dijo que había que hacerse el harakiri. Y luego otro de por acá de Estados Unidos, algo parecido. Y entonces se nos culpa porque vivimos más de lo presupuestado y entonces ya somos una carga para el Estado. Repito, sí es cierto que hay una modificación en la pirámide poblacional, pero eso hay que darle salida con políticas públicas, no con señalamientos de que pues ya vivieron más del tiempo, ¿no? Entonces sí es complejo, sí está difícil, sí es un gran reto cualquier propuesta, esta misma del Fondo de Pensiones para el Bienestar, es un gran reto en que la administración sea correcta y sea transparente. Lo que nosotros proponemos es mayor, es este Instituto Nacional de Pensiones, pero bueno, pues tenemos que buscar la manera, y eso sí lo decimos y lo decimos muy claro. Lo que queremos es quitar el manejo de los recursos a los privados, porque simplemente sirve para beneficio de ellos, en detrimento, porque nos entregan migajas de los dueños del dinero. Muy bien, muchas gracias. Y hay otra pregunta. ¿Qué probabilidades hay que ante una situación económica puedan desaparecer nuestras afores y qué garantías hay de que ya no suceda que se tomen los recursos de nuestras afores como en el 2018? Sí, y sucedió antes. El presidente Fox tomó de esas cuentas inactivas en ese momento, también tomó una cantidad y ahí ni siquiera consultó, le pidió permiso a nadie. Aquí digamos que nos están avisando, ¿no? Que lo van a tomar, pero en aquella ocasión pues, se descubrió que lo había tomado. Así, lo que yo quisiera dejar en claro es de ese temor de que si se toman los recursos de las afores se pudiera generar una estabilidad económica. No debería, y repito, hay antecedentes en el mundo, en ese estudio de la OIT, pero sí tampoco se descarta, pues porque finalmente la economía, el modelo que vivimos, pues lo manejan los capitales, ¿no? Entonces no es fácil, tampoco los privados van a soltar el recurso que manejan. Pero ¿cuál es el argumento? Más allá de lo moral y lo ético, es que no es propiedad de ellos. El dinero que administran no es de ellos, es de los trabajadores. Y entonces, bueno, una alternativa que nos permita, no está fácil, a lo mejor ni lo vemos nosotros, pero bueno, pues ahí está el planteamiento para que se siga profundizando. Yo creo que el presidente en algún momento, y él mismo lo dijo, sí pensó en meterle la mano a las afores. Y él dijo, nos fuimos por una salida moderada, utilizó el término, porque sí había alguien que le estaba recomendando que era el momento de tomar el recurso. Pero sí, bueno, pues estamos en una cuestión ahorita incluso electoral y todo lo que está pasando, difícilmente se iba a meter.
Pero me parece que va a llegar el momento, ahorita es la puntita con esto, lo de pensiones del bienestar, ya se creó el Banco del Bienestar, ya hay un ente donde el gobierno pudiera manejar los recursos, incluso en la Cámara de Diputados, a nosotros nos lo dijo la diputada Ivonne Cisneros, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, nos dijo, ya tenemos el Banco del Bienestar. Nosotros decimos que es un Instituto Nacional de Pensiones, pero si ellos tienen otro ente, bueno, pues, pero sí la intención es regresar el dinero para manejarlo en positivo, porque eso de quitarles el dinero como si pareciera que fuera de ellos, suena negativo. No, regresar el dinero a su verdadero dueño, administrado por los verdaderos dueños. Pues Suena utópico, suena difícil, pero yo creo que es la ruta. Difícil, sí es difícil. muy bien. Pues queremos agradecerle y bueno, nada más nos queda precisamente también presentar el reconocimiento por esta gran aportación que nos hace el día de hoy. El reconocimiento dice así, la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento a Jorge Herrera Ireta por su gran participación impartiendo la conferencia La iniciativa de reforma a las pensiones de México en el marco de las 15ª jornadas laborales de esta asociación. Y lo firma el doctor Jorge Antonio Rangel Magdaleno y la maestra Mari Carmen Santa Cruz. Le queremos agradecer precisamente por esta participación y bueno, pues cedo la palabra a la maestra Mari Carmen para que pueda continuar con el resto del programa. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias, al gracias. contrario. De verdad, su Bonito día. participación fue muy valiosa, muy amable. Gracias. Muy amables ustedes. Bueno. Saludos.